Hola, ¿qué tal? Pues continuamos aquí trabajando con los archivos y pues ya toca trabajar con lo que es el objeto TextString, que de cierta manera nos va a permitir leer información de un archivo TXT. No solamente leer, también podemos describir información sobre estos archivos, podemos anexar información, podemos modificar cierta información o eliminar información. Vamos a ver cómo podemos trabajar con ello. Bien, en este video lo que vamos a realizar es cómo leer información de un archivo TXT. Vamos a ello. Primero voy a presentarte lo que vamos a estar trabajando. Aquí en este directorio, donde nos encontramos en la carpeta Files, lo que yo he hecho es traerme un archivo que tiene cierta información. Voy a abrirlo. Me dice una información que nosotros vamos a estar leyendo utilizando Visual Basic. Este archivo que pueden visualizar aquí se encuentra con la codificación UTF-8, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué problemas nos puede traer esta codificación y vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Entonces voy a cerrar este archivo de aquí y vamos a comenzar a trabajar. Lo que vamos a hacer es leer la información de ese archivo. Entonces voy a declararme una rutina que se llame read texts, leer textos, y en primera instancia voy a crearme un objeto que va a hacer referencia al TextString y le voy a decir que sea el tipo, llamo la librería scripting.textstring. Después voy a crearme una variable que haga referencia a mi archivo pfile, que va a ser del tipo file. Y después lo que puedo hacer es declararme una variable que es el texto que se va a estar leyendo. Le voy a decir myTexts. Va a ser del tipo cadena de texto. Bien, entonces lo que vamos a hacer primero es a la variable pfile le voy a asignar un determinado valor. Pfile es igual, llamo al objeto fco punto, y aquí lo que yo le voy a decir es que me consiga un archivo, getFile. ¿Y qué archivo va a ser? Pues aquí yo le tengo que pasar la ruta, ¿verdad? Entonces va a ser una ruta similar a esta porque nosotros estamos trabajando en el directorio de files. Entonces dentro de files nosotros tenemos un archivo que se llama file.txt. Ya está. Ahora aquí en esta variable pfile yo ya estoy referenciando ese archivo file.txt. Nosotros debemos utilizar lo que es el objeto TextString para poder realizar ciertas acciones sobre ese archivo, como leer información, como anexar, escribir o eliminar información. Nos vamos aquí un momento a la documentación, que te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video para que tú puedas tener acceso y leer más detalle acerca de este objeto TextString y en general del objeto FileSystemObject. Bien, el objeto TextString aquí dice que te facilita un acceso secuencial a un determinado archivo y aquí te brinda la sintaxis que se puede utilizar. Bien, entonces, ¿cómo nosotros vamos a utilizar o cómo vamos a tener acceso a un objeto TextString? Para ello, lo primero que tengo que hacer aquí es decirle set txtstring es igual de mi archivo pfile, tienes que abrirlo como un TextString. Y aquí lo que tengo que decirle es cómo quiero abrirlo. Lo quiero abrir para anexar información, para leer información o para escribir información. En este caso, estamos comenzando leyendo información. Y después me está diciendo otro argumento. Este argumento lo puedes verificar. Vamos a verificarlo aquí. Nos vamos aquí al objeto file y al método open as TextString. Y aquí te da la sintaxis y te dice pues los argumentos. En este caso te dice el modo, que obviamente es opcional, para leer, para escribir o anexar información, y el formato. Nos vamos aquí a la tabla de formato y te dice que si tú colocas TreeStateTrue, pues te lo abre como un archivo como Unicode, si no, te lo va a abrir como un archivo ASCII. Aquí hay algunos ejemplos que puedes ir testeando también. Entonces, por defecto te lo va a abrir como un archivo ASCII y no lo vamos a modificar por ahora. Lo voy a abrir para leer esa información. Bien, entonces vamos a comenzar a leer información. ¿Cómo vamos a realizar? Primero voy a leer por caracteres.
voy a decir aquí lee por caracteres. Entonces en esta variable myText lo que yo puedo hacer es almacenar lo que voy a estar leyendo, por ejemplo de txtstring punto, y utilizo el método read. Este método read lo que me pide es un determinado número de caracteres, por ejemplo le voy a decir 15 caracteres que me lea, y después en la ventana inmediato lo que va a hacer es imprimir esa información, ¿verdad? Entonces yo presiono aquí ejecutar, me lee cierta información Excel 2021 para, ¿verdad? Porque solamente lo que le he dicho es que me lea 30 caracteres utilizando el método read. Donde puedes encontrar más acerca de las propiedades y los métodos del objeto txtstring, pues aquí en la documentación, ¿verdad? Te vas aquí al objeto textstring y aquí están sus métodos y sus propiedades. Si tú das clic aquí en textstring object, te vas a encontrar una descripción general de cada método y qué es lo que realiza, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo. Por ejemplo, aquí el método read lo que me ha permitido es leer cierta información en base a los caracteres o el número de caracteres que yo le estoy asignando. Vamos a ir viendo algo más avanzado. Vamos a ver o utilizar en este caso una propiedad que es la propiedad addEndOfLine. Vamos a ir viendo un poco la documentación también. Si te vas aquí a las propiedades, te dice aquí que es una propiedad de lectura que retorna verdadero si el puntero del archivo precede al final de la línea. Si no, pues te va a retornar falso, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Voy a decirle aquí que me lea la información de la primera línea, ¿no? Y que me imprima los caracteres. Entonces, hacer hasta, voy a decirle until, ¿hasta qué? Hasta que de el txtstring.addEndOfLine, es decir, hasta que sea el final de la línea, pues cierro este until con loop. Yo que voy a decirle aquí, voy a copiarme esto de aquí, lo voy a pegar aquí, y obviamente esto, como ya lo trabajamos, lo voy a comentar. Bien, aquí estamos trabajando con addEndOfLine y también estamos trabajando con el método read, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a estar leyendo aquí? Lo que me va a leer es un carácter. Cada carácter me va a estar leyendo. Entonces voy a eliminar esto de la ventana inmediato y voy a presionar 5. Presiono F5 y aquí está. Si se pueden dar cuenta, me ha estado diciendo hacer hasta que esto de aquí llegue al final de la línea, ¿verdad? Cuando ya ha llegado al final, pues ya va a dejar de ejecutarse. Pero mientras tanto, lo que va a hacer es ir leyendo cada carácter de esa línea. Por eso es atfunline, ¿verdad? Bien, entonces aquí ya sabemos cómo leer esa información de una sola línea. Voy a comentar esto de aquí y vamos a seguir avanzando. Vamos a ver también cómo podemos leer ahora por líneas. Voy a comentar aquí lines. Y pues para ello voy a hacer una copia de esto de aquí. Voy a pegarlo aquí. Y lo vamos a descomentar. Bien, entonces de el objeto txtString, lo que yo voy a decirle es readLine, es decir, lee una línea, y esa línea pues me lo muestras en la ventana inmediato. Voy a limpiar la ventana inmediato, ya está, y voy a presionar F5, y como pueden darse cuenta aquí me está leyendo la primera línea. Dice Excel 2021 para Windows, tanto, y termina en funciones LED. Vamos a corroborar aquí, y aquí lo que me está imprimiendo es todo este párrafo de aquí, que de cierta manera, si yo comienzo a redimensionar, va a llegar un momento en el cual va a ser una sola línea. Por eso que lo está leyendo todo en conjunto, ¿verdad? Ahora, hay que tener en cuenta que este archivo lo teníamos codificado en UTF-8, ¿verdad? Y si se dan cuenta aquí, los caracteres especiales no se están imprimiendo en la ventana inmediato de manera correcta. Lo que nosotros hubiéramos hecho aquí es crear este archivo, lo hubiéramos creado con la codificación correspondiente, ¿no? Vamos a ver qué pasaría si aquí yo le agrego este argumento.
Vamos a ver qué argumento era. Nos vamos aquí a File Object, a los métodos, y le digo abrir como text string y le tengo que pasar -1 para que me lo abra como Unicode. Entonces le voy a decir aquí -1. Ya está. Entonces vamos a ver, voy a presionar F5 y si se pueden dar cuenta aquí no me está haciendo esa función, ¿verdad? Me está arrojando pues bastantes signos de interrogación y no es el resultado que yo estoy esperando. A ver, ejecuto otra vez y como pueden darse cuenta allí, ¿verdad? Bien, lo que tendríamos que hacer en este caso es que este archivo tendría que ser guardado con esa codificación. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es guardar como. Entonces aquí lo voy a guardar con la codificación ANSI, por ejemplo, o UTF-16LE. En este caso lo voy a dejar con ANSI, lo voy a reemplazar y ya está. Aquí se ha cambiado a la codificación de ANSI, que es con el que podríamos trabajar. A ver, presiono F5 y aquí pues tendría que quitarle. Voy a ejecutar otra vez, presiono F5 y ahí está. Excel 2021 para Windows le permite analizar datos fácilmente. Y aquí ya es donde nos puede imprimir información teniendo caracteres especiales, ¿verdad? Bien, de esa manera es como yo puedo leer líneas. Ahora, vamos a ver una propiedad que nos va a permitir leer todas las líneas dentro de la información total que se puede encontrar en un archivo TXT. Vamos viendo. Antes de ello, lo que voy a hacer aquí es comentar estas dos líneas de código. Voy a comentarlas y vamos a colocarlas por aquí. Entonces aquí vamos a utilizar una propiedad más, que es la propiedad @endOfString, es decir, al final del string, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer algo similar como hicimos con este bucle de aquí, pero diciendo que hacer hasta que del txt string punto @endOfString, es decir, llegue hasta el final de ese archivo de texto, ¿verdad? Y cierro ese do until con loop. Bien, entonces lo que va a hacer aquí, vamos a intentar bien esto de aquí. Voy a borrar lo que está en la ventana inmediato y vamos a ejecutar. Presiono F5 y si se pueden dar cuenta aquí me ha listado todas las líneas de ese archivo, ¿verdad? Y si se pueden dar cuenta hay espacios en blanco. ¿Por qué hay espacios en blanco? Porque también está considerando que estos saltos de línea que estamos aquí, que se han colocado aquí, pues están representando una línea que se está leyendo, ¿verdad? Por eso se está listando aquí. Ahora voy a eliminar esto de aquí. Seguimos avanzando, vamos a ver un método más, que es el método skip. ¿Para qué me va a servir este método skip? Vamos a ir viendo la documentación de TextString_Object y aquí nos vamos aquí, skip. Me dice que salta un número específico de caracteres cuando se está leyendo un archivo TextString. Entonces se encarga de saltar información en base a los caracteres que nosotros le digamos y después comienza a leer esta información, ¿verdad? Entonces lo que yo puedo decirle aquí es que primero me salte ciertos caracteres, ¿no? Por ejemplo, txt utiliza el método skip y me salta los primeros 10 caracteres. Aquí le voy a decir primero saltas estos caracteres y después lees la información. Entonces después ya le voy a decir myText es igual a ¿qué? A txtstring punto readline, ¿verdad? Le voy a decir lee esa línea, ¿verdad? Y le voy a decir que lo imprima en la ventana de inmediato. Entonces aquí debug.print y le voy a pasar myText. Bien, entonces presiono F5 y me dice para Windows le permite analizar, ¿verdad? ¿Qué ha pasado aquí? Que yo abro el archivo,
lo que tendría que haberse impreso en esa línea es toda esta línea de aquí, desde Excel 2021, ¿verdad? Pero lo que he hecho es saltar los 10 primeros caracteres y después imprimir lo restante de esa línea. Entonces voy a cerrar y para eso sirve el método skip. Y también hay otro método que es el método skipLine, que de cierta manera me va a permitir saltar la siguiente línea cuando estamos leyendo un archivo de texto. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a comentar esto de aquí y voy a realizar un comentario que diga skip line, que me salte una determinada línea. Vamos a hacer algo similar, como que nosotros tratamos de leer toda la información línea por línea que está en nuestro texto, que era este código que estábamos realizando aquí. Lo voy a pegar aquí, ¿verdad? Voy a descomentarlo y ya está. ¿Qué hacía este pedazo de código? Lo que era es hacer hasta que lleguemos al final de nuestro archivo TextString, y lo que estamos haciendo aquí es leer esta línea de código, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es primero leer. Después de leer, lo que yo voy a hacer es saltar una línea, ¿no? Entonces TextString skip line, ya está. Así vamos a estar trabajando. A ver, presiono F5 y dice se sobrepasó el final del archivo. Voy a darle en depurar y ya está. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque, a ver, voy a abrir este archivo y aquí ya ha llegado al final de la línea en Microsoft Excel. Y lo que intenta hacer aquí es saltar hacia una nueva línea. Y pues esto ya no está permitido, ya que no hay información que siga después de esto, ¿verdad? Entonces voy a cerrar esto de aquí, voy a dejarlo allí. Lo que podríamos haber hecho aquí es realizar un controlador de errores, por ejemplo onError, resume next, y aquí lo restablecemos con onError, go to, y le paso el número 0. Bien, entonces yo presiono F5, ahí ya me lee la información de manera correcta. Y si se pueden dar cuenta, ha saltado los espacios de las líneas que no tenían información, que de cierta manera estaban en blanco, ¿verdad? Bien, entonces de esa manera es como nosotros hemos aprendido a leer información de un archivo, en este caso que tiene varios párrafos. Entonces voy a dejar comentado esto de aquí, voy a eliminar lo que está en la ventana inmediato, vamos a guardar este archivo y ya nos vemos en la próxima.